Bien, vamos a iniciar entonces, iniciar grabación. Y vamos entonces a hacer esto acá también. Y empezamos aquí. Ok, vamos entonces a rematar nuestro tema de equilibrio de partículas con unos problemas de ejemplo entonces. Ya la próxima semana entramos al tema nuevo, que sería lo que es torque y momento para cuerpos rígidos, ¿no? Y bueno, vamos a seguir. Aquí estas presentaciones están dentro de PPT que va a estar en la plataforma. Aquí nos piden, por ejemplo, encontrar las magnitudes TAB, TAC y TAD, sabiendo que el peso del vehículo es de 2.800 libras. Bien. Lo primero que tratamos de analizar en este caso es que el hecho que nosotros podamos o no ejercer equilibrio de fuerzas para una partícula. ¿Qué quiero decir con eso? En las primeras clases nosotros habíamos hablado de la diferencia que existe entre partículas y en el caso de cuerpos rígidos. En el caso de las partículas nosotros tenemos que las fuerzas van a entrar todas o salir de un mismo punto. Si observan en el punto A salen tres fuerzas, ¿sí? En este caso tensiones, tres tensiones distintas. Vamos a tratar de ir esquematizando eso para... Fíjense lo que sucede en ese punto A. Yo tengo... Vamos a hacerlo acá mejor. Yo tengo esta tensión, una tensión AB, que podemos llamarla D. Tengo una tensión AB, por ejemplo, ¿sí? Podemos llamarle AB. Y tengo también una cuerda que va en este sentido. Del punto A salen disparadas tres fuerzas, que son tensiones, tres tensiones desde el punto A. Aquí, si estamos en caso un sistema en equilibrio, yo sé que la suma vectorial de esas fuerzas va a ser igual a cero. Entonces, aquí nosotros podemos aplicar, para el caso de equilibrio, como vimos en la semana pasada, yo puedo aplicar triángulo, puedo aplicar componentes rectangulares y también podría aplicar el método de Lamy que, recuerden, el método de Lamy realmente sale del método de triángulo, ¿sí? Es una forma muy práctica de hacer o resolver un caso de equilibrio cuando yo tengo tres fuerzas y además conozco el ángulo que existe entre todas esas fuerzas. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a proceder a resolverlo por los tres métodos para que veamos y los practiquemos. Vamos con el primer método. Bueno, no hay ningún método primero, segundo, tercero. Vamos con el método de componentes rectangulares primero, ¿ok? Vamos a suponer que vamos a resolver por el método de componentes rectangulares. En el caso del método de componentes rectangulares, yo tengo que colocar mi plano cartesiano. Vamos a hacerlo con otro color. Bien. Fíjense, yo voy a colocar en este plano cartesiano todo lo que yo conozca, ángulos y fuerzas. Por ejemplo, en el caso de la tensión AD, esta tensión AD va a ser de 2.800 libras. A ver, ¿por qué? Esa tensión está, pues ese cable, ¿verdad? Está sosteniendo el peso del vehículo. Yo podría, si quiero, hacer un análisis de cuerpo rígido aquí, perdón, de partícula en el punto D. Si yo me coloco en el punto D específicamente, yo tengo que la tensión
esta sería la tensión AD y este sería el peso del vehículo, ¿sí? Si observamos ahí, tensión AD va a ser igual al peso. Ok. TAD, porque TAD menos el peso es igual a 0, así que simplemente despejo de esa ecuación y TAD va a ser el peso. Algo importante con el caso de los cables. Si yo tengo un cable para poder continuar, pues esto es importante. Vamos a suponer que yo tenga esto. Yo tengo aquí dos poleas. Vamos a poner una polea acá, así. Tengo dos poleas y tengo un cable que va de esta forma. Va a dar la vuelta aquí. Vamos a ver que aquí, luego pasa por acá, pasa alrededor de esta polea y hace esto. ¿Ok? Este es un mismo cable. ¿Dónde yo voy a tener más tensión? ¿Dónde voy a tener mayor fuerza? ¿En el punto 1 acá o en el punto 2? ¿Dónde el cable tiene que ejercer mayor fuerza? ¿En 1 o en 2? En el En el 2. 2. En el 2. En los dos puntos. Es una particularidad que tenemos con cables. Si usted tiene un sistema, y así por ejemplo, como diseñamos por ejemplo, los aparatos para hacer ejercicio y demás, que tienen una serie de poleas. La tensión, lo que usted está hablando de un extremo va a ser el peso, que está colocado en la máquina. Eso sí, también depende de la biomecánica del cuerpo, la posición, etcétera, y cómo usted está trabajando. Puede ser que está haciendo lo que no es correcto. Pero en el caso de una tensión, siempre va a tener que en los extremos de esa cuerda, cable, soga, la tensión va a ser la misma. Entonces, hago eso porque lo comento porque eso lo vamos a requerir analizar para otros problemas. Y para casos tan sencillos como este, en que yo veo que la tensión está de hacia arriba, ¿qué pasa? Si yo analizo esta cuerda que está aquí, ese cable, perdón, y yo tengo que este es el punto D y este es el punto A, yo voy a tener una tensión, la misma tensión obviamente, pero por un lado yo lo voy a ver a partir del punto A, ¿verdad? Si yo veo la tensión del punto A, es esta tensión, que es la que está aquí colocada. Pero si yo la veo desde el punto de vista de D, esa tensión, yo la veo de esta manera. Es como si yo rompiera aquí la cuerda, ¿verdad? Y esto me va a alar hacia arriba. Si lo veo desde el punto A, si yo me coloco en el punto A, va a estar alando hacia abajo. Entonces, tengo aquí esas fuerzas. Vamos a colocar lo que conocemos. Yo sé que entonces esto va a ser 2.800 libras. Esta la puedo llamar TAC, ¿no? Porque va de A hacia C. Podemos hacer eso. La que va hacia arriba sería TAB, que son las que serían desconocidas, TAB, TAC. Y los ángulos, tendríamos acá 25 grados. Y ojo con este ángulo que está aquí. Este ángulo con respecto a la horizontal sería 85 grados. Fíjense cómo está la acotación de este ángulo. Está por fuera, ¿verdad? Porque el ángulo no me permite en esa geometría o en ese dibujo colocar ese ángulo de 5 grados adentro. Me refiero al numeral, ¿no? Yo tengo allí, vamos a hacer un dibujito nada más, rapidito, para ver qué sucede ahí. Ahí ustedes tienen, fíjense que ahí se forma este triángulo. Tengo algo así y esto, ¿sí? Este ángulo de 5 grados que infiere el dibujo es ese ángulo que acabo yo de marcar en color azul, ¿sí? Este ángulo que está ahí es de 5 grados. El ángulo que ustedes ven reflejado acá es el de 85, que es el que me interesa colocar en mi diagrama. Yo les comenté, ustedes pueden colocar este 5 aquí también. Fíjense, aquí también es 5.
¿sí? 5 alternos internos, pero como les comentaba, yo les dije que recuerdo en la primera clase que para el caso de los diagramas, pues yo prefería colocar los ángulos con referencia al eje X. Así sé siempre que las componentes en X van a ser por el coseno y las componentes en Y por seno. Pero eso es algo que yo hago de manera personal, que me acostumbré a hacerlo y de repente usted se confunde seno, coseno, ¿qué coloco? Yo recomiendo que haga eso, coloque los ángulos con referencia a la horizontal o al eje X y se cumple aquello de que para las componentes en X vamos a tener coseno siempre y para las componentes en Y seno y así no nos enredamos. Ok, tengo esto. De aquí yo puedo entonces saltar a mis ecuaciones. Fíjense, mi diagrama. Primero análisis, leer el problema. Luego, Disculpe, profesor, no entendí de dónde salen esos 5 grados. O sea, esos 5 grados son de dónde a dónde. aquí, fíjate cómo están. Cuando ustedes dan dibujo, por ejemplo, ustedes tienen que estas acotaciones. Si yo hago esto, si yo tengo algo así y yo quiero colocar el ángulo que existe entre estas dos líneas, no me va a permitir colocarlo. Entonces lo que hago es que lo coloco de esta manera. ¿Sí? Ah, ok, ya, ahora sí entendí. Y que no se puede colocar de esa manera. Ok, vamos entonces. Las ecuaciones. Bien, este es un sistema en equilibrio. Ya hablamos de la segunda ley de Newton, la primera y segunda ley de Newton. En el caso de la primera ley de Newton nos dice que la aceleración va a ser igual a cero siempre y cuando el sistema esté en reposo o con velocidad constante. En este caso es reposo, así que son mis ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Muy bien, tengo aquí que A menos, voy hacia la izquierda, menos TAB coseno de 85 más TAC coseno de 25 igual a 0. Esta sería mi primera ecuación. Tendría sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. La única componente en Y positiva sería la de TAB, las otras dos serían negativas. Tendría TAB seno de 85 menos TAC seno de 25 menos 2.800 libras. Voy a prescindir aquí de la unidad, voy a colocar 2.800 igual a 0. En mi hoja debería, por ejemplo, yo resolver esto, deben aparecer tres cosas importantes. Uno, usando este método, diagrama. Igual para todos los métodos. Uno, diagrama. Dos, ecuaciones. Tres, resolución de esas ecuaciones. Ya de aquí en adelante es algo matemático, ya no estoy usando física como tal, sino teorías de matemática. En este caso, cómo resolver dos ecuaciones con dos incógnitas. Aquí vamos a hacer como lo hicimos en el caso de la clase pasada. Vamos a trabajar con tres decimales por lo menos allí. Por ejemplo, coseno de 85 negativo, yo tendría menos 0.087 TAB más TAC coseno de 25. Vamos a ver, coseno de 25, 0.906. Verifican por si acaso, no me debe equivocar yo. TAC igual a 0. Seno 85, a ver. Seno 85, 2.996. TAB menos, vamos a hacer 95, 0.423. TAC
y el 2800 pasa al otro lado. Ok, ahora ustedes pueden usar cualquiera de los métodos para resolver las ecuaciones con dos incógnitas. Yo el que generalmente uso es el de reducción, ¿sí? Necesito eliminar una de estas dos incógnitas para poder entonces encontrar la otra, ¿no? Puedo usar sustitución, determinante, cualquiera. Aquí lo que hago yo es lo siguiente. Yo digo 0.087 multiplicado por un número me debe dar el de abajo. Así que para encontrar ese número yo divido el de abajo entre el de arriba, ¿no? Si es el de arriba el que quiero multiplicar por. Entonces aquí yo tengo 11.448. Ok. Al encontrar ese valor va a multiplicar toda la ecuación de arriba. Toda la ecuación, ¿sí? Siempre se multiplica toda la ecuación. Si multiplico parte, entonces yo estoy cambiando la ecuación y estoy inventando algo que no es. Bien, fíjense, para comprobar nada más, 0.087 por 11.448 me debe dar el valor que yo tengo abajo y en efecto es así. Menos 0.996. Ya ven. Más, ahora vamos a ver el otro, 0.906 por 11. Yo tendría esto, me da 10.372. La otra ecuación la dejo igual, ella no cambia, ¿verdad? Solamente una la hacemos cambiar. Hay un método que es casi lo mismo, lo único que lo que se hace en ese método, y es muy probable que de repente lo recuerden así, es que ustedes agarran y el de abajo, el de arriba, perdón, lo multiplican por el de abajo. Entonces esta ecuación la multiplican por, no es que no quiero, bien, toda la ecuación de arriba la multiplican por 996 y la de abajo por 0.087. ¿Qué pasa? Cuando yo multiplico este número por este número, me da un número diferente, obviamente, que va a ser igual al de abajo, porque yo estoy multiplicando dos números iguales, ¿no? Aquí, usando este método, yo tengo que multiplicar toda esta ecuación, entonces, por este número, por 996, y toda la ecuación de abajo por 0.087, incluyendo este señor que está aquí, que a veces se nos pasa, ¿ok? Entonces, yo tengo que multiplicar todas las ecuaciones. También puede hacerlo de esa manera y le va a dar lo mismo, le va a dar, al final los resultados, me refiero. Pero, yo prefiero dejar una ecuación, yo particularmente prefiero dejar una ecuación igual y hacer cambio en la otra ecuación, ¿ok? Entonces, eso es algo de preferencia al momento de resolver estos problemas. Bien, entonces vamos a resolver aquí. Yo tengo que esto se va, que era la idea. Aquí yo tendría 9 puntos, no sé, 372 menos 0.423, 9.949. Llega a C igual a 2800. Y aquí yo tengo entonces mi primera respuesta, ¿no? Mi primer resultado. Digamos 2800 sobre 9 con 949 milésimas, ¿no? Ok, yo tengo entonces que TAC va a tener un valor de 281.44 libras. Eso lo vamos a redondear a 200, con tres cifras significativas a 281. Pero si vamos a usar ese valor para
colocarlo en otro cálculo, vamos a colocarlo así, con esos decimales extra. Lo vamos a hacer para TAB, porque necesitamos encontrar TAB también. Entonces aquí vamos a colocar abajo, vamos a hacerlo aquí abajo. Yo tengo que TAB, si lo 0.906 TAC de la primera ecuación, ¿verdad? Entre negativo 0.087, así que eso me va a dar positivo. Eso va a ser igual a 0.906 por 281.44 entre 0.087. Por ese número que es menor abajo, este valor me tiene que dar superior al que tengo, el que acabo de encontrar, de 281. Andamos como por mil y algo, ¿no? 0.906 por 281,44 entre 0.087. 2930, creo que me da aquí. 930.86. Ajá. Entonces, mi respuesta para... No, esta. Mi respuesta para ese problema sería... TAB igual a 2.931 libras. Y TAC sería igual a 281 libras. Y tendríamos entonces el primer resultado, o sea, el resultado con el primer método que elegimos, ¿no? Que es el de componentes rectangulares. ¿Sí? ¿Se entendió lo que hicimos? Está sencillo, ¿verdad? Sí, Lo, que, profe. lo único que hay que tener todos son las la geometría del problema. El ángulo, verificar, por eso hay que ver con detenimiento el problema para ver si no se nos escapa algún dato importante. Eso es para todo, eso es para todo. En la vida, para una toma de decisiones, nunca debemos de dejar escapar ningún detalle. Eso siempre es importante. O no digamos que ningún detalle, pero los detalles relevantes, ¿no? En este caso, los detalles relevantes son el caso de diagramar, y para ello yo requiero información específica de tensiones, fuerzas, ángulos, o relación que exista entre fuerzas o alguna ecuación adicional que me pueda servir para resolver el problema. Vamos a hacerlo por el método de triángulo, y podemos hacerlo por el método de triángulo por la razón esta. Yo tengo tres líneas que yo puedo convertir en un triángulo de fuerza. Esto está en equilibrio, así que una fuerza sigue a la otra, ¿verdad? Cuando vimos el primer módulo de estática de partículas, que empezamos simplemente con la suma de vectores, el método de triángulo me servía cuando yo tengo dos vectores y sus resultantes, ¿no? Y explicamos que ahora, si yo tengo tres vectores que están en equilibrio, también me sirve el método, porque en este caso yo voy a crear un triángulo, ¿ok? Vamos a crear ese triángulo viendo este diagrama que yo tengo aquí al lado, con el que resolvimos métodos de componentes rectangulares. Aquí, aunque ustedes no lo crean, dice componentes rectangulares, ¿ok? Sí, está bien, profe. Yo sé que ustedes tienen muy buena letra y excelente forma de dibujar, y se pueden estar burlando en mi dibujo, pero no me importa. Lo importante es el concepto. Ok. Vamos a hacerlo ahora por el método de triángulo. Método de triángulo, o en este caso, método teorema de seno y coseno, ¿no? Que es lo mismo. Uno dibuja un triángulo y lo resuelve con teorema de seno y coseno. Vamos a poner aquí teorema seno coseno. Ok.
algo que les comentaba que nos ayuda para empezar a ver ese problema es separar estas fuerzas en el centro, ¿no? Y lo que hago es que coloco una fuerza detrás de la otra, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo, vamos a ir construyendo ese triángulo, ¿ok? Vamos a hacerlo un poquito más, eso acá, y ¿qué color? Chocolate. Bien. Voy a empezar, siempre para mí es más sencillo empezar con las líneas verticales y horizontales, ¿no? Para construir estos triángulos. Si tengo alguna vertical, con esa empiezo, o horizontal. Ah, ok, esta vertical, bien, hago esto entonces. Este es de la tensión de 2.800 libras. Perfecto. Ahora fíjense, yo puedo hacer este triángulo por este lado. Si agarro TAB, si yo sigo con TAB, yo tendría que ir por este lado acá y cierro con TAC de esta manera. Fíjense lo que yo estoy haciendo. TAB, TAC. Cerraría acá. Si lo hago de este lado, que para efectos de la fórmula es la misma cosa, yo agarro el de TAC ahora, ¿verdad? Y TAC va bajando. Es como si agarrara este vector y lo coloco aquí, ¿verdad? Lo traspaso acá abajo. Bien. Yo tengo que hacer algo así más o menos. Y simplemente lo bosquejo, ¿no? Lo coloco allí. Y tengo el de TAB que debe cerrar el triángulo. El de TAB termina acá. De repente hacerlo acá no está como, fíjense, por el ángulo. Este ángulo de ese vector apenas es de 5 grados con respecto a la vertical. O sea que esto estaría así, ¿ves? Muchachos, fíjense. Este triángulo realmente estaría así. Yo lo que voy a hacer para darle un poquito de espacio es exagerar un poco el ángulo, ¿no? Ahora, más de lo que realmente es, ¿ok? Entonces voy a hacer esto acá y esto lo coloco así. Acá yo podría, de repente, entonces aquí yo tengo, este vector termina acá y este otro vector termina acá. Fíjense, un vector sigue al otro. Entonces, allí tendríamos ese triángulo que será de esa manera. Consejo, colocar siempre los valores de los vectores o las incógnitas, porque tengo en el centro de la línea, para no enredarnos con el ángulo que está opuesto a ese vector. Ok, yo tengo acá 2.800 libras. TAC sería este que va bajando, vamos a colocarlo aquí mismo, TAC. TAB es el que sube, TAB. Lo otro que es importante aquí es encontrar los ángulos que van dentro. Y en este método de triángulo, generalmente lo que más nos complica nuestra diagramación, las fórmulas y demás, son los ángulos estos que tenemos aquí. Vamos a tratar de explorar un poco cómo resolvemos eso acá. Vamos a ponerle el color a esto que resalta. Por ejemplo, en TAC yo tengo lo siguiente, fíjense. Yo tengo estos 25 grados que están aquí, esos 25 grados que están allí, y además tengo 90 grados aquí, ¿sí? Sí. Ese ángulo que está allí va a ser los 25 grados de la parte de abajo más los 90, ¿ok? Hay
diferentes maneras de ver esos ángulos. Ok, eso cada uno los puede analizar de una manera muy particular y ya sea por ángulos internos, por ángulos complementarios, ángulos suplementarios, lo que aparece en la presentación número 1. Ahí yo tengo entonces que ese ángulo va a ser 90 más 25. Estamos hablando de 115, ¿no? Voy a poner aquí. Pues aquí yo tengo 115 grados. Que es todo, ¿verdad? Todo este ángulo. Ok, vamos a ver, el caso del de arriba se ve justamente como el ángulo este que yo tengo acá, es este que yo tengo aquí, el de 5, ¿sí? Ese ángulo que yo tengo aquí se ve reflejado allí. Es este que yo tengo aquí. O sea, yo tengo 5 grados. Y este ángulo que está acá, que es un poco más difícil, por ejemplo, si yo lo quiero tratar de ver a partir de este diagrama original, porque es el ángulo que existe entre TAB y TAC, eso es muy importante, saber cuáles son esas dos líneas. Por ejemplo, si uno se pierde en un diagrama más complejo, TAB y TAC son estas dos líneas, ¿sí? Entonces, ese ángulo sería el que se ve reflejado aquí, entre ellas dos. O lo otro es que si yo tengo estos dos ángulos, recuerden que en ese caso yo tengo que la suma de los ángulos internos de este ángulo es de 180. Si yo tendría ahí 180 menos 115 menos 100, no, menos 5. Aquí yo tengo, me da 60, ¿no? Sí, es 60. 60, ok. Y yo tengo 60 grados. 5, 60, 115. Y ahora vamos a usar teorema de seno coseno. No tengo que usar los dos. Por lo que yo veo a simple vista, con el teorema de seno yo resuelvo esto. Si yo puedo miren, si yo puedo resolver algo por el teorema de seno de forma directa, yo puedo usar el teorema de Lamy, ¿sí? El método de Lamy, perdón. Aquí yo tengo entonces TAB entre, por eso es que ponemos esto de manera que se vea bien clarito, seno del opuesto, que es 115, es igual a TAC entre seno del opuesto, que es 5, y esto es igual a 2800 entre seno del opuesto a 2800, que es 60. Y fíjense, yo puedo entonces encontrar TAB y TAC sin mayor problema. Agarro primero estos, los que están en el extremo, y luego agarro el del medio con el que está en el extremo derecho. TAB sería 2800 libras por seno de 115 entre seno de 60. Y TAC sería 2800 por seno de 5 entre seno de 6. Y TAC 2800 por seno de 5 entre seno de 60. No sé por qué puse ese
Y tendríamos entonces, fíjense, la respuesta 2921 acá, 281. Aquí hay algún detalle decimal, por eso no, se nos chipoteó. Hay que ver qué pasó por ahí. Alguna cosita. Bien. Fíjense entonces, este es el método de triángulo. Ventaja y desventaja, que yo particularmente veo, por ejemplo, en el caso de este. La ventaja es que la formulación matemática es más simple a la hora de resolver, me refiero, las incógnitas, que en el caso de componentes rectangulares. Tampoco es el otro, esto va a ser una tortura tampoco. Si en algunos casos su calculadora usted le coloca las ecuaciones y él le va a resolver esto. Entonces, es algo relativo, ¿no? La desventaja con este método es muchas veces cuando el estudiante tiene que encontrar, cuando uno tiene que encontrar el ángulo que está dentro de estos triángulos, ¿sí? Entonces, en el caso de ustedes, generalmente ustedes tienen habilidades de visualización, geometría y espacial mucho mejor que el caso de nosotros los que estudiamos ingeniería, ¿no? Entonces, de repente, generalmente mis estudiantes de ingeniería se vuelcan mucho a este método, el primer método, y ustedes de repente se atreven más con el método de triángulo. Aunque indistintamente pueden usar cualquiera de ellos. Bien, vamos a ver ahora qué sucede con el tercer método que podemos utilizar aquí, que sería el método de Lamy. ¿Okay? El caso del método de Lamy. Vamos a poner acá en color diferente, vamos a poner, no sé, verde. Vamos a colocar aquí método de Lamy. Tengo que verificar, no recuerdo si es I o Y. A ver. En el caso del método de Lamy, yo lo que agarro es algo parecido a la conformación que hicimos nosotros para el componentes rectangulares sin el plano cartesiano, sin ese plano cartesiano. Yo agarro, coloco las tres fuerzas, tenía una fuerza que iba así, la del peso, tenía la que iba hablando el hombre, acá, y la de la grúa que estaba así casi vertical, ¿verdad? Sería una cosa como esta. Vamos a exagerar un poquito para no enredarnos de qué es vertical. Aquí, la única manera que yo pueda resolver esto es sabiendo, fíjense, no se olviden de eso, es sabiendo los ángulos que existen entre ellos. Yo necesito estos tres ángulos que están aquí. Si yo puedo encontrar esos tres ángulos, perfecto. Entonces, vamos a colocar fuerza. Mientras 2.800 libras. Esto es TAC. El de arriba es TAB. Ok, en este caso, pues tenemos que este ángulo que está aquí sería el que completa 90 con el de 25, así que tenemos 65 grados. En el de arriba, fíjense, esto casi que completa 5 grados, así que del otro lado yo tengo 175 grados. Porque esto tenía con la vertical 5 grados. Fíjense, esto es una línea vertical con la de 2800, ¿no? Y la otra, para no tener que saltar hacia atrás, la podemos encontrar con 360 menos esos dos ángulos, que me da 120. ¿Ok? Entonces, fíjense, ahí yo tengo los tres ángulos. Tengo los tres ángulos que necesito para utilizar el método de Lamy. Que el método de Lamy nace del método de triángulo. Aquí lo que hacemos entonces para el método de Lamy es una sola ecuación parecida a esta. Fíjense cómo se va a parecer a esta. Tengo TAB entre
Importante, si ustedes van a resolver un problema por X método, coloquen el diagrama que corresponde a ese método, por favor. Luego entonces, TAB entre seno de, el que está opuesto, que sería 65. Profe, disculpe, ¿cómo sacó los 120 grados? 360 menos estos dos. Pues tienen aquí Ok. un círculo, ¿verdad? Fíjense, 2800, este está pegado, tiene este de acá, 120, ¿verdad? Bien, entonces hago lo mismo, agarro extremos y luego el del medio con el que está en extremo derecho. Aquí tengo que TAB sería igual a 2800 por seno de 65 entre seno de 120 y TAC sería 2800 por seno de 175 sobre seno de 120. Ok, si se fijan, nos dio lo mismo, ¿verdad? Sí, sí, dio lo mismo. Entonces, digo, si ustedes me preguntan si yo puse un método que es más sencillo, obviamente lo voy a utilizar, ¿no? Siempre y cuando no me enrede. Yo tengo que estar clarito. Aquí probablemente es más fácil ver estos ángulos de esta forma que verlos acá dentro de un triángulo, ¿no? Son diferentes, ¿eh? Pero son proporcionales, ¿ok? Hay una proporcionalidad en esta ecuación con esta de acá arriba. Entonces, si tengo los tres ángulos esos que están descritos ahí entre esos vectores, pues yo uso el método del ángulo. ¿Ok?
Ahora, eso no es obligatorio, usted puede usar cualquiera. Hay quienes siguen, por ejemplo, prefieren el método clásico de componentes rectangulares. Está bien. Este método de componentes rectangulares, sobre todo cuando tienen, por ejemplo, en el caso de estructuras que tienen nodos, celsos y nodos de repente, y cuando tienen que agregar ahí también el caso de los momentos de torsión, puede que sea más, porque se van a entrelazar varias fórmulas, de repente es mucho más, tendría mayor sentido. Pero en estos casos así, que es individual, yo podría entonces utilizar preferiblemente el método de Lambda. Ok, si no tienen ninguna pregunta, vamos al siguiente entonces. El hombre que está aquí está jalando esa cuerda con una fuerza de 282 libras. ¿Eso es posible o no? No. ¿Sí o no? Yo, ¿Se puede? lo siento. No. Yo digo que no. Pero si sus compañeros en pecho alzan 300 libras, ¿cómo no va a poder con esas 282 libras ahí? Claro, sí puede. Claro, va a depender de varias cosas, ¿no? Que eso, por ejemplo, se analiza en el caso de biofísica y fuerza en el cuerpo. Aquí habría que hacer un análisis de cuerpo rígido, no de cuerpo rígido en este caso. Aquí hay una fuerza. Aquí, por ejemplo, hay que ver el peso de la persona, ¿no? El caso de la fuerza de la persona. Y lo más probable es que tenga que tener aquí algún apoyo, de repente para empujar esta fuerza, ¿no? Que sirva para, bueno, sí, como un apoyo para poder entonces sostener esta fuerza de carga. Bien, vamos al siguiente entonces. Déjenme ver dónde está. Creo que era este, me parece. Sí, este es. Vamos a colocarlo un poquito más arriba. Aquí. Vamos a ver. Este problema nos pide determinar la magnitud, dice ahí, y el ángulo con respecto al eje horizontal del cable T2, que ahí no está marcado. Ese cable T2 sería este cable que está aquí. Nos interesa encontrar T2 y este ángulo beta que aparece en el diagrama. Aquí tengo un semáforo, nos dice que el semáforo es de 125 kilogramos. Aquí nos dan la tensión de uno de los cables, 936. Vamos a tratar ese mismo orden que seguimos hace un rato, para ver cómo haríamos aquí, ¿ok? Y vamos a enumerarlos en ese orden también. Vamos a resolver esto primero por el método componente, ¿ok? Si voy a resolver por el método de componentes, yo coloco entonces mi plano cartesiano. Coloco ahora las fuerzas. No. Tengo la tensión 1 que va en el segundo cuadrante. Tengo la tensión 2 que iría en el primer cuadrante si lo tratamos de ubicar en el plano cartesiano. Tengo el peso que iría en el cuadrante 3, 4, o sea, en la mitad de ellos dos. Conozco estos 936 newton
conozco estos 20 grados, desconozco beta, desconozco T2, ¿y cuánto sería el peso del semáforo? 125. 125. No, no. 125 por 9.81. Acuérdense. Peso, aquí tenemos la masa, ahora en kilogramos, la multiplicamos por la gravedad. Vamos a ponerlo aquí para recordarnos. 125 kg por 9.81, vamos aquí para adentro, 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Cuando multiplicamos kg, kilogramos, metros sobre segundo cuadrado, nos da newton. Así que tendríamos acá 1226. Vamos a poner 3 newton. Entonces acá tenemos 1226.3. Ok, estamos por la mitad del problema. Vamos a decir que estamos a un tercio del problema. Ok, tenemos el diagrama. De este diagrama, lo que nos corresponde ahora sería hacer nuestras ecuaciones. Ok, entonces vamos a hacer las ecuaciones para ver qué forma tienen y cómo las vamos trabajando. Ok, tenemos que por la primera ley de Newton, yo tengo que la aceleración aquí es 0, ya que la partícula está, el punto, está en reposo. Así que sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Yo tendría, hacerlo igual como está, con el espacio, puse abajo, bien, hacerlo igual. Tengo entonces, vamos a colocarlo aquí mismo, menos 936, sabemos que es Newton, ¿no? Coseno de 20 más T2 coseno de beta igual a 0. Eso es lo que tengo para el caso de la ecuación en X. Para mi ecuación en Y, sumatoria de Y igual a 0, yo tendría, fíjense, 936 positivo, seno de 20, más, ahí tendría, más T2 seno de beta, menos 1226.3. Ya sabemos que eso es Newton, para no tener que colocar a cada rato eso. A ver si es un poquito más claro. Estamos en la pantalla. Bien. Si le queremos seguir dando forma a esto, yo tengo un inconveniente importante que tenemos que solventar de alguna manera. Yo tengo, fíjense, por lo que veo en esta ecuación, yo tengo T2 desconocido, tengo beta desconocido, pero hay un problema adicional. Beta, yo tengo aquí coseno de beta y además tengo seno de beta. Y eso, a simple vista, como que es como si yo tuviera tres incógnitas, ¿no? Vamos a ver, ¿por qué les digo eso? Vamos a seguir dándole forma. Yo tengo T2 coseno de beta déjenme hacerlo paso a paso. No me voy a saltar este paso porque lo voy a detener. Voy a dejarlo justamente donde está. Tengo 936 coseno de 20.
Ok. ¿Cómo yo elimino o cómo yo hago en este caso para encontrar T2 o beta? La conformación de esas ecuaciones no es parecida a la que yo tengo allá arriba, como las que resolvimos hace un rato. Y yo necesito alguna ecuación adicional, porque como les dije, es como si yo tuviera tres incógnitas, T2, seno de beta, coseno de beta. Ok, miren cómo he empezado a arreglar esa ecuación, a darle forma. A ver, ¿qué se nos ocurre aquí? ¿Qué podríamos hacer como siguiente paso? ¿Qué recuerdan ustedes por ahí? Vamos a dar una pista. Y ahora sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿No? Chicos, ¿qué pasó? ¿Cómo no se acuerdan? ¿Se acuerdan de esta propiedad trigonométrica? Tangente de seno entre coseno. Sí. Más o menos, ok. Esto me va a poder empatar, ¿verdad? Ese seno y coseno y tratar de tener como si fuera entre ellos una sola incógnita, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer? Bueno, vamos a darle forma a esta ecuación de arriba. Vamos a continuar aquí mismo, al lado de estas líneas punteadas. Yo tengo que T2 despejando, en la primera ecuación sería 879,55 entre coseno de beta. Y de la segunda ecuación sería 906,17 entre seno de beta. Aquí yo puedo decir que T2 igual a T2, ¿no? Igualando, pues puedo hacer eso, igualando T2 y T2. Y ahora yo tengo 879,55 coseno de beta abajo igual a 906,17 seno de beta. Como me interesa tener seno entre coseno, este seno lo paso para arriba, ¿no? Este seno pasa hacia acá arriba. Ah, caramba, no hace caso. Tengo que arreglar a esta hora de la noche, qué barbaridad. Entonces, creo que no cambia el color, sí. Tendría seno de beta, coseno de beta abajo, 906,17, 879,55 abajo. Seno entre coseno es tangente de beta. Así que aquí tendríamos, hacia abajo, es más fácil. Tendríamos entonces que beta va a ser la tangente inversa de esa división que tenemos ahí colocada. Y de esa manera entonces encuentro el valor de beta.
Bien, aquí tenemos entonces que ese valor nos da 45,85. 45,85 grados. Para encontrar T2, yo puedo usar tanto la ecuación que tiene el coseno como la ecuación que tiene el seno. Yo lo que hago ahora es que, al tener este resultado, yo lo coloco ya sea en esta ecuación o en esta ecuación de acá. Cualquiera de las dos. Vamos a usar, no sé, la primera. T2 sería 879,55 entre coseno de 45,85. No sé si les da igual, a mí me da 1262,74. 1261,74. ¿Sí? Entonces, yo tengo que decir sería el valor el valor de T2. Fíjense, encontramos el ángulo y el valor de T2. Entonces tendríamos como resultado, vamos a colocarlo acá, tendría que T2 es 1263 newton y beta es 45,9 grados. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos el procedimiento ese o queda alguna duda? Profe, al final, para encontrar, bueno, la tensión, se puede usar cualquiera de las dos fórmulas Sí, despejadas. por eso yo puse aquí las dos flechitas. Puedo usar la que tiene coseno o la de seno. Porque al final T2, como tiene el mismo valor, y por eso hicimos las igualaciones, ¿verdad? Porque lo que tienes aquí es igual a lo que tengo acá abajo. Entonces puedo usar cualquiera de las dos. Ok. Si de repente no estás completamente segura de algún procedimiento o algo, lo que puedes hacer es tratar de reemplazarlo en las dos para verificar que te dé igual, ¿verdad? Por si acaso, si algo de repente no te da la seguridad completa de que lo hiciste bien, entonces simplemente por comprobarlo puedes colocar también en la parte de abajo. Ok. Gracias. Bien, hemos trabajado esto por el método de componentes rectangulares. Fíjense. Vamos a ver si lo podemos hacer por el método de triángulo. Si es por el método de triángulo, lo voy a hacer a partir de esta imagen.
Si es por el método de triángulo, yo lo que hago es que imagino que borro el punto que los une para mover esos vectores uno detrás del otro. Fíjense, bueno, así funciona mi cerebro. Yo tendría aquí que... Vamos a colocar acá. Método de triángulo, bien. Voy a ver si, vamos a ver si se puede hacer, ¿no? Yo agarro, voy a conformar mi triángulo. Yo prefiero siempre comenzar con líneas verticales u horizontales. Así que yo agarro esta línea, que es la de 1226, perfecto. Agarro ahora, si voy a seguir para este lado, bueno, por tema de espacio, voy a hacer, voy a usar T2 y luego cierro con 936 arriba. Si hubiera ido de este lado, yo hago 936 y cierro con T2. Es el mismo triángulo. Entonces vamos a hacer esto, vamos a usar T2 y ese ángulo de 20 hace como que ese 936 sea como más horizontal con respecto a T2, ¿verdad? Entonces vamos a decir que es algo así. Y no, esto está bien. Y hago esto, cierro acá. No sé si hice algo así. Este vector va hacia abajo. Este va así. Este va así. Importante colocar en todo el centro, ¿verdad? Esos valores para no enredarnos, ¿ah? Vamos a ver qué conozco ahí ahora. En cuanto a los ángulos. Con este de 936, espero que no los vaya a enredar, ¿no? Vamos, no debería. Piensa que aquí yo tengo un ángulo de 20 grados con respecto a la horizontal, así que aquí yo tendría 70 grados. Es como si yo estuviera aquí, este ángulo de aquí, ¿sí? Sería 70 grados, que es el de acá. Así que vamos a colocarlo. Vamos a poner aquí. Caramba. Pasa. Tengo aquí 70 grados. 70 grados. Tengo 70. T2. Ojo, T2. Yo no conozco, de T2 no conozco el ángulo, no sé la inclinación. Eso quiere decir que ni este ángulo ni este que yo tengo acá los conozco. Porque yo no sé la inclinación de T2 ni tampoco la magnitud. Lo único que tengo es esta información que está aquí. Y ese ángulo de beta es el ángulo que estaría por fuera. Qué loco.
Beta sería el ángulo que está afuera. Dentro del triángulo yo tendría, no sé, vamos a llamarlo beta. ¿Es algo? No sé. Ajá, método de triángulo, tengo esto. ¿Cómo resuelvo aquí? Bien, si yo veo esto que tengo aquí, vamos a llamar este ángulo, no sé, alfa. Yo tengo por ejemplo, para seno, yo tengo la siguiente ecuación. 936 newton entre seno de teta, que sería bueno encontrarlo para poder encontrar beta, es igual a 1226.3 newton entre seno de alfa, es igual a T2 entre seno de 70. Aquí yo me quedo en un camino con una pared al frente, no puedo continuar, por lo menos hasta este punto. Tengo teta, tengo alfa y tengo T2 como incógnita, no puedo resolver aquí ninguna de esas ecuaciones. Lo otro que tenemos es el teorema de coseno. Tengo el ángulo opuesto, perfecto, y tengo los otros lados, perfecto, entonces puedo usar coseno. T2 sería igual a la raíz de 1226.3 al cuadrado, 936 al cuadrado, dos veces, primero por el segundo, o sea, en ese ángulo opuesto que es 70, a ver, me dio esto, comparado a lo anterior, 1262, perfecto, está bien. En este caso, la tensión 2 me da este valor que está aquí. Ah, la encontré, perfecto. Yo puedo ahora usarla para las ecuaciones de arriba. Simplemente reemplazo aquí, ¿verdad? T2. Como me interesa este ángulo que está aquí, yo lo que hago es que agarro 936 newton entre seno de teta es igual a T2 entre seno de 70. T2 ya lo sabemos. Yo tengo que, estos dos señores multiplican. Así que yo tengo que seno, a ver, T2, a ver, sí.
Ok, teta 4415. Me interesa el ángulo beta, que es este que está acá, ¿verdad? Beta menos teta. $85. Un 46, 45 aquí. Este es mal. Bien, entonces yo tengo que en este caso ¿alguna duda, pregunta? ¿Se entendió por acá, por este método? Ya nos dieron la misma respuesta, ¿no? Profe, yo al hacer la inversión de seno, me sale mat error. ¿En No dónde? sé, en la Aquí, calculadora. aquí. Ajá. Debe ser porque no lo colocaste en paréntesis. Porque fíjate, si tú agarras y sacas, por ejemplo, tú no puedes sacarle seno inverso a un número mayor de 1. Entonces probablemente estás colocando seno inverso de 936 por seno de 70, pero no colocaste ese paréntesis. Y eso te manda un error. Entonces en ese caso lo que haces es que colocas paréntesis aquí. Por ejemplo, cuando vas a colocar en la calculadora, tú agarras y colocas seno inverso y abres aquí un paréntesis. Que vas a colocar todo lo que está aquí, 936 por seno de 70, probablemente la calculadora te abra un paréntesis aquí, si es aquí, debes cerrarlo entre lo otro y aquí cierras el paréntesis. Entonces, es importante colocar eso depende del modelo que tenga la calculadora. Así que en ese caso, lo del paréntesis. Prueba a ver para ver. Lo otro que verifica si está seteada en grados. Seno de 90 debe darte 1 o seno de 90 0. También verifica eso para ver. Me dio 44.15. Ajá. Acuérdate que ese ángulo es el que está dentro del triángulo. El que te pedían, el problema era el ángulo con respecto a la horizontal. Así que lo que hace es que a 90 le restas este ángulo para encontrar entonces beta. ¿No? ¿Qué es lo que hicimos aquí? Bien. ¿Qué pasa con el caso del método de Lamy? Si yo trato de hacer Lamy en este problema, yo tengo aquí tenemos 1226.
936. 2. Y el único ángulo que conozco es 90 más 710 grados. Esto voy a llamarle teta 1, este ángulo completo acá teta 2. Fíjense, aquí yo tengo sin resolver estos dos ángulos aquí, yo no puedo usar la mía en este caso. La mía aquí se quedaría corto, no podía utilizarlo, pues no tengo estos ángulos que están aquí. Así que, a ver, ¿no movió mi calculadora? No. Entonces en este caso yo no puedo usar LAMI. LAMI ahí sí no lo puedo utilizar. ¿Ok? Necesito siempre los tres ángulos esos que forman los 360 grados para poder usar LAMI directamente. Entonces en este caso no puedo usar LAMI. No podría usar LAMI. ¿Ok? ¿Se entendió? Más o menos. ¿Sí? Sí, se entendió. Sí. Sí, se entendió. Ok, muy bien. Bien, entonces en un rato les voy a estar subiendo la asignación 2. Se lo voy a subir por el grupo. Voy a verificar que las carpetas de las tareas estén completas. Para hacer un recuento, ustedes deberían verificar eso, pero para hacer un recuento, que estén todos en las... yo hago un reporte de eso. La compañera que ingresó al grupo, si hay alguien más que ingresó al grupo, voy a tener eso pendiente para ver la asignación que les voy a colocar como asignación número 1. Tendría que, de repente, algunos problemas del libro, lo que voy a hacer. Todos tienen acceso a la plataforma, nadie tiene problema, ¿verdad? ¿No? No. Okay. Profe, en cuanto al trabajo, yo vi que usted subió 2 vínculos para mandar la primera parte y la segunda. Entonces yo traté de mandar la primera parte, pero me salía error. Ahí dice que lo mandes todo junto. Ah, yo lo que hice en un solo, en la parte... dos, sí, pero En no, la parte... en esos casos, como eso tiene que tener esa manera, esa forma, ¿no? Obligatoriamente, ¿no? Entonces ahí no hay mucho, o sea, no tengo como forma de colocarlo de una manera distinta, tiene que estar ese espacio, entonces yo lo coloco así. Eso está dividido, pero ustedes lo entregan como una sola, o si la entregaron dos aparte, no importa, la entregan como una sola en la segunda carpeta, ¿sí? Ok. Lo otro es que en el primer módulo, en la asignación 3, en el espacio de la tercera asignación, en el día de mañana les va a aparecer una coevaluación, que es obligatorio que todas la suban. Eso sí, todos tienen que subir. Ahí usted va a colocar la puntuación de usted y las puntuaciones de sus compañeros, ¿ok? Va a ser un formato de Excel que yo tengo, entonces usted lo que tiene que hacer es llenarlo. Eso es sencillo y hacer algún comentario. Por ejemplo, hay en la parte de abajo tiene una sección que dice comentarios, para que usted haga comentarios del trabajo en grupo y demás, ¿ok? Que eso es importante evaluar. Entonces eso mañana lo voy a colocar. Lo que voy a subirles hoy, sin falta, en el transcurso de la noche, es la segunda tarea, la segunda asignación, que en la plataforma va a aparecer dividida en dos partes. Profesor, Sí, yo también estoy tratando de subir la tarea, pero me salía que pesaba mucho, entonces no la pude enviar. pero ahí ahí no les decía. Yo la tenía en un solo archivo y la dividí en dos para enviarla como la parte 1 y la parte 2, pero igual me salía que pesaba más de 10K. Es que la parte 1 no vas a poder enviarla en esa carpeta, porque esa carpeta está cerrada para que no la suban allí.
Esta parte dice asignación módulo 1, no vamos a poder subirla. Ok. Tienen que subirla en la segunda parte, parte 2, la que dice acá. Y a ver, yo creo que en el texto aparece, a ver un momentito, dice aquí, subir la asignación completa, parte 1 y parte 2, en la carpeta que indica parte 2. O sea que tiene que subirla en la otra carpeta, en la segunda. ¿Por qué? Porque esto tiene 10K, no vamos a poder subirla. Precisamente para que se cierre, puedan ver el archivo, pero no suban nada acá, sino que todo está en una sola carpeta. ¿Sí? Sí. Ok, la carpeta, voy a hacerlo por esta ocasión, la carpeta la voy a dejar abierta hasta la medianoche, ¿ok? La segunda carpeta, la primera no tiene sentido, porque ahí no van a subir nada, es en la segunda. No, si alguien tiene, necesita más tiempo por un problema especial, me escribe, por favor, ahora, para entonces decidir si la dejo por más tiempo, pero quedaría entonces hasta la medianoche. ¿Sí? Profe, una cosa, el formato decía que va a mandar es por el trabajo en grupo, pero entonces yo no tendría que hacer eso porque, No tendrías que hacerlo. ok. Yo Tu, creo que, tu calificación sería el trabajo que hagas de tu 100%, pues no estás trabajando, en ese caso no tendrías trabajo en grupo. ok, ¿Ok? profe, yo creo que hay una compañera que le abrieron la materia hoy también, pero Ajá. ella está metida en una finca, entonces la señal no es muy buena. Ella tuvo que irse a la finca por una situación, entonces ella no pudo comunicarse porque hasta cierto tiempo la señal como que, no sé, sí, que estaba lloviendo allá. Pero ella me dijo de que bueno, pues voy a tratar de chatear porque la señal no le da ni para chatear, así que ella me dijo que iba a estar en contacto con usted. Yo no sé, alguien me escribió, ¿fuiste tú o ella? Bueno, yo la escribí, Tú me yo escribiste fui, individual, ¿verdad? ajá, Ella entonces no, a ver, ella no, ella no me ha escrito, creo, por lo que veo. Bien, para la siguiente tarea yo les dejo a su criterio, si quieren seguir con el mismo grupo, le voy a dar esa opción a ustedes, ¿ok? Entonces, a través del grupo, ustedes pueden usar el chat del grupo para ubicarse, pedir o trabajar en grupo como quieran. ¿Sí? ¿Les parece, muchachos? Sí, profe. profe, y yo entonces me uniría a otro grupo o trabajaría Ahí, individualmente. ¿quiénes tienen grupos de dos? Ya voy a ir cerrando acá para... Yo y Melissa. Ok, Es que Dagoberto iba con nosotros, pero nunca nos ok. contestó. Es que yo trabajo ahí. A ver. Y lo otro que tengo que ver, falta la otra compañera también. Vamos a ver. Un momentito.